Shalom amigos. Bueno, la Torá no es un libro propiamente de historia, pero aún así sí que conserva claramente un trasfondo histórico. Bueno, en sus relatos se suelen presentar dos aspectos de diferente entidad, digamos. Por un lado se citan procesos y eventos de importancia, grandes eventos, que eventualmente van a influir en su desarrollo y en su postrer resultado final. Pero además también se suele citar historias especialmente, ¿no? Particulares, individuales, que están relacionadas con los principales protagonistas y que frecuentemente inciden también en ese resultado general de las cosas que se traten, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos dos aspectos, el general trascendente y el individual también trascendente, en la salida de Egipto, que es lo que estamos tratando en estas fechas, la liberación de Egipto, señala justamente por esa liberación un antecedente decisivo, digamos, como decía recién, trascendental en la historia de la humanidad, no solamente del pueblo de Israel, porque no representa solo una liberación de esclavos de un poder tiránico, que ya de por sí podría ser encomiable, ¿no? Representa algo de mayor envergadura moral, dado que el proyecto de liberación en curso, que está anunciado por Dios en la Torá y liderado por Moisés, contemplaba la construcción de una sociedad que habría de funcionar bajo nuevas reglas de comportamiento basadas sustancialmente en la igualdad, la libertad y la justicia para todos sus habitantes, ¿no? Por supuesto, basada en la nueva religión. En este breve comentario me voy a referir, sin embargo, al segundo de los aspectos, no a este grandioso, sino al aspecto más de una cierta conducta personal que interviene. Y no solo debido a que influyen los resultados finales del relato, sino que, sino que nos permite también, como pasa usualmente en los relatos de la Torá, nos permite extraer valiosas enseñanzas útiles para todas las épocas, incluida la nuestra, especialmente a veces, ¿no? Es decir, leemos relatos antiguos porque también nosotros extraemos algo de importancia para nuestras vidas en la actualidad. Bueno, y para ver esto vamos a ver qué ocurre con el faraón de Egipto, nada menos. Bueno, después de sufrir la séptima plaga, recordemos que eran 10 las plagas, la séptima es la del granizo, el faraón reconoce su error ante Moisés, reconoce la justicia del reclamo de libertad para los israelitas y reconoce incluso la autoridad de Dios, del Dios presentado por Moisés, ¿no? El Dios de los esclavos, nada menos, asegurando que si se pone fin a la plaga, a la del granizo, esta vez sí que los dejará marchar. Entonces podemos leer en los versículos 9:27 y 9:28 del libro de Éxodo en el que estamos, Shemot, dice: Entonces Faraón envió y llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: He pecado esta vez, el Señor es el justo y yo y mi pueblo somos los culpables. Rogad al Señor y basta de truenos y granizo de Dios y os dejaré ir y no permaneceréis de pie. En pie. Quiere decir que estas palabras se puede decir que parece que no existen dudas, ¿no? Que el rey egipcio, el faraón, está reconociendo su error y reconoce lo que tenía, el poder que tenía enfrente y parece arrepentido y dispuesto a reparar ese error. Sin embargo, muy poco después, vemos en los versículos 9:34 y 9:35 cuál es su reacción cuando el Señor termina con el temporal. Dice: Y Faraón vio que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, así que continuó pecando y fortaleció su corazón él y sus siervos. Y el corazón del Faraón se endureció y no dejó salir a los hijos de Israel como el Señor había dicho por mano de Moisés. Tendemos a pensar que el malo es siempre el otro, ¿no? Y en este caso el faraón, claro, como del que más, ¿no? En maldad.
Aún así, en estos versículos que he leído, el faraón presenta un comportamiento que no es exclusivo de él, es habitual en todos los seres humanos, prácticamente en todos. En la tradición judía esta conducta se denomina Yetzer Hara. Yetzer Hara significa mala inclinación o mala tendencia. Es cuando reconocemos en nuestro fuero interno que debemos hacer algo en cierto sentido, pero que por comodidad o por no enfrentarnos a los hechos, optamos por no hacer nada al respecto o incluso hacer todo lo contrario. En la mayor parte de los casos esta característica negativa va a ser más peligrosa, especialmente para nosotros, por supuesto, cuanto más poder ostente la persona, como el caso de un rey o un faraón. Pero a pesar de ello, la actitud del faraón se reveló en esta historia, que no hay que tomarlo siempre como una norma, como imprescindible para que se cumplieran los objetivos anticipados por Dios a Moisés. Es decir, fue en virtud del endurecimiento del corazón, como lo llama del faraón, como se describe la tosudez del faraón en la Torá, que se pudo manifestar la superioridad del poder de Hashem sobre los dioses de Egipto, también con las 3 plagas que faltaban. Y de ese modo permitió convencer de la inevitabilidad de esa liberación, de esa salida de Egipto, tanto a egipcios como a los mismos israelitas que también dudaban de ello. Bueno, esto era todo, así que Shabbat Shalom y muchas gracias. Chao, chao, hasta otra.